Buenas, Dios les bendiga, Dios les guarde, le habla María Alejandra. Estamos hablando aquí en línea en Sea Church. Ah, les damos la bienvenida a Sea Church. Este es el grupo Ágape. Am, la reunión directa en Zoom se intenta para mujeres de habla hispana, pero la grabación está para toda persona que habla el idioma, que habla español. Estamos hoy, este es octubre 30 y vamos a dar los próximos grupos o la próxima reunión en noviembre 11, 6 de la tarde, hora central. En noviembre 25 es Día de Acción de Gracias, así que no nos vamos a reunir en vivo, pero voy a tratar de todas maneras tenerles la grabación para que la puedan ver luego en otro momento. Y la próxima luego de eso sería en diciembre 9, 6 de la tarde hora central, si Dios permite. Y pues le damos la bienvenida. Esto, lo que estamos discutiendo ahora mismo es el mensaje del sábado pasado del pastor Larry Hoggins y lo vamos a estar discutiendo en español. El beneficio de verlo en vivo es que entonces puedes hacer las preguntas directamente en ese momento, antes si ya las tienes o después podemos aclarar parte del mensaje. Podemos hablar de aplicaciones del mensaje, podemos orar juntos acerca del mensaje, pero por supuesto, pues tenemos entonces la opción de la grabación si en algún momento pues no te puedes unir. Y si quieres hacer preguntas o hacer comentarios, estás viendo este mensaje desde YouTube, pues entonces puedes hacer el comentario o la pregunta allí mismo en los comentarios debajo del video. También nos puedes contactar a través de correo electrónico a info@cchurch.life. Eso es info@zchurch.life. Entonces vamos a empezar orando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada persona que está viendo este mensaje, Señor, ya sea en vivo, ya sea a través de una grabación, Señor. Yo, yo te declaro el Dios todopoderoso y eterno, Señor. Tú no tienes límites de espacio ni de tiempo. Tú no tienes, Señor, principio ni final. Y para ti, Dios eterno, tú nos ves en este momento en tu presencia como ahora, como un ahora. Tú eres el gran yo soy. Así que, Señor, en tu nombre, bendecimos a la persona que está viendo este video, Señor. Bendecimos su familia, bendecimos sus seres queridos, bendecimos su vida. Declaramos, Espíritu Santo, que tú le estás abriendo la mente y el corazón para recibir de ti, para escuchar de ti y para dar mucho fruto. Señor, que esta palabra sea la bendición que tú esperas que sea y para lo cual les has traído en este momento a escucharla. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad y que tú estás oyendo lo que estamos pidiendo, Señor, que ya está hecho y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para unirse a los servicios del sábado, si se siente cómodo con el idioma inglés, puede unirse directamente a cchurch.life y hay un enlace para unirse directamente al servicio. Es los sábados a las 12 del mediodía, hora central. Si es la hora central, es 12 del mediodía y puede unirse directamente a la plataforma Zoom, es interactivo y siempre tenga un bocado de cualquier tipo de comida, un poquito de líquido porque tomamos comunión juntos como iglesia. También en los jueves, este mensaje se da en vivo los jueves a las 6 de la tarde, hora central. Si quieres conectarte directamente a la plataforma Zoom,
y directamente estar con nosotros en vivo, pues entonces puedes ir a nuestra página de internet, cchurch.life. Hay un título que dice Divine Connections y tiene una lista donde abajo dice Zoe Groups y va a tener una lista de los grupos. En la lista está Sea Church Agape y entonces puedes seleccionar el botón que dice Join on Zoom. Y entonces pues vas directamente a esta grabación, pero en vivo. Estarías en vivo, podrías hablar directamente conmigo, directamente hacerme preguntas, hacer comentarios, recibir oración, cualquier tipo de aclaración o aplicaciones directas para ti del mensaje. Si pues no te da tiempo o se te ha hecho inconveniente o has tenido algún contratiempo, pues está la grabación que va a estar en nuestra página de internet en cchurch.life. Puedes seleccionar media y entonces hay en una lista, la lista dice Agape Group o Spanish Agape Group, y entonces puedes ahí ver todas las grabaciones de nuestras reuniones en español y las puedes ver ahí a tu conveniencia. También van a estar disponibles en YouTube. Y si buscas en YouTube, Sea Church, Pastor Larry and Loretta Hoggins, Pastors Larry and Loretta Hoggins, pues vas a ver que también va a estar allí en nuestro canal las grabaciones de nuestro grupo Agape. Si tienes algún comentario en ese momento o alguna pregunta, lo puedes hacer directamente en los comentarios o nos puedes escribir a nuestro correo electrónico info@cchurch.life y nos escribes en español, te vamos a contestar. También para peticiones de oración, preguntas, si quieres ofrecerte como voluntario, si quieres ser parte, miembro de la iglesia Sea Church, pues también puedes entonces dejarnos saber a través de nuestro correo electrónico info@cchurch.life. También puedes en nuestra página de internet poner tus peticiones de oración en donde dice Divine Connections Prayer Request y puedes entonces poner tu petición o puedes ir a nuestra pared de oración para ver las oraciones que ya han sido puestas que son públicas. Puedes orar por otros también. Entonces, pues, el sábado pasado tuvimos un mensaje que se llama de llamada y respuesta. Y es que el mensaje no es solamente del orador, el pastor hablando solo y la congregación escuchando, sino que la congregación participa respondiendo al mensaje. Y estuvo basada en Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Voy a estar utilizando la versión de la Reina Valera del 60. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, por la gloria de Dios. Así, de nuevo, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, que lee en la versión Valera del 60, porque todas las promesas de Dios son en Él, refiriéndose a Cristo, en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Si hago una traducción directa de la Biblia ampliada, edición clásica, diría, por todas, porque todas las promesas de Dios, todas encuentran su sí, su respuesta en Él, en Cristo. Por esta razón también pronunciamos el amén, que así sea, a Dios a través de Él, de Cristo, en su persona y por su obra para la gloria de Dios. Hay una frase bien común aquí en los Estados Unidos entre los cristianos que dice, la palabra de Dios lo dice y yo lo creo, así que es un hecho. Pero en Sea Church nosotros creemos las promesas de Dios, la palabra de Dios porque está escrita. Y creemos que la palabra de Dios es
lo que ya está establecido. Ya está establecido por el simple y mero hecho de que está escrito. Y el que nosotros lo creamos simplemente nos beneficia en que podemos recibir lo que ya está establecido. Pero la palabra de Dios, si la palabra de Dios lo dice, ya está establecido. Y en Sea Church, mientras esté escrito en la palabra de Dios, nosotros lo creemos. Ahora, discutiendo entonces el versículo base. ¿Qué es un sí? Un sí es un consentimiento. Un sí es una afirmación. Quiere decir es la verdad, es realidad. Así que las promesas de Dios son verdad, son una realidad suprema, exalta, prominente, más importante, y estamos buscando la manera y compartiendo con ustedes la manera de que esa verdad, esa realidad se haga una realidad en tu vida. El que tú no lo hayas experimentado, el que tú no lo hayas vivido, no descarta que sea una realidad. Puede que tú no lo hayas experimentado, pero sigue siendo una realidad. Y estamos compartiendo con ustedes cómo hacer que la realidad establecida de Dios se haga una realidad y una experiencia en tu vida. Así que cuando decimos sí, estamos diciendo lo permito. Estamos diciendo yo doy mi consentimiento para que esto se active en mi vida. Así que las promesas de Dios primeramente dice que son en Cristo. Lo primero que tiene que haber en tu vida para que las promesas de Dios sean una realidad es Cristo. Jesucristo tiene que ser parte de tu vida. Entonces está el próximo requerimiento, que es dar el sí, dar el consentimiento, el permitir que eso pase, que eso suceda. Si por alguna razón, tal vez por las ideas que tienes en tu mente, tu interpretación o tu perceptiva, no te abres a que Dios pudiese o quiera hacer algo en tu vida, no va a suceder, porque Dios nos ha dado libre albedrío y Él respeta ese libre albedrío que nos ha dado. Así que tenemos que decir sí a todas esas promesas. Primero Jesucristo en nuestras vidas y lo próximo el sí. ¿Y qué es lo próximo luego de ese sí? Es el amén. Amén es una palabra que se ha traducido casi directamente del hebreo. Se conoce y se pronuncia prácticamente de la misma manera en cualquier idioma del planeta. Y quiere decir es verdad, es así, está establecido, es un hecho, que así sea en mi vida. Eso es lo que quiere decir amén. Así que está diciendo que en Cristo todas las promesas de Dios son una verdad absoluta e inmutable. En este mundo en que vivimos hay mucho de relativismo, pero en Cristo, en Dios, Dios tiene realidades que son absolutas. Dios tiene absolutos. Y los creyentes nacidos de nuevo somos amantes de la verdad que es Cristo. Decía, Él mismo se presentó como la verdad, el camino, la verdad, la vida. Los nacidos de nuevo, cristianos nacidos de nuevo, amamos esa verdad, esa realidad divina, esa realidad bíblica, escritural. La palabra de Dios para nosotros es emocionante porque es verdad. No estamos buscando emociones en fantasías, en ilusiones, en lo que quisiéramos que fuese, en lo que nos parecería que debería ser, sino que encontramos lo emocionante, la aventura, la motivación en que lo que Dios ha escrito en su palabra es verdad y por lo tanto es una meta para nosotros alcanzarla. De nuevo, segunda de Corintios, capítulo
capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Cristo amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Dice todas las promesas de Dios son están disponibles para nosotros a través de Jesucristo. Y todas son absolutas, son sí y son amén, de manera absoluta, sin importar las circunstancias, sin importar otros hechos, independientemente de otros factores. Si está escrito y tú estás en Cristo, es un sí y es un amén para ti. El que tú estés en Cristo y Cristo esté en ti, te da la, la, el poder divino y sobrenatural de decir que sí y de recibirlas. Son promesas que puedes recibir siempre y cuando estés en Cristo. Hay promesas en la palabra de Dios que son condicionales, que tienen condiciones. Y de esas no son las que estamos hablando. Estamos hablando de las promesas que si estás en Cristo son incondicionales. Ejemplos de promesas que son condicionales en la palabra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesucristo hablando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la condición? El escuchar al llamado de Jesucristo y abrirle la puerta de tu corazón y de tu vida. Esa es la condición. Dice, si tú haces eso, entonces yo voy a entrar y voy a tener comunión contigo y vamos a tener comunión mutua. Fíjate que es comunión mutua. No solamente tú me hablas y yo escucho, dice, yo te voy a hablar. Vamos a tener una conversación, vamos a tener intimidad, una relación mutua. Dice, él conmigo y yo contigo. Pero es una promesa condicional. Tienes que escucharlo y tienes que abrir tu vida a él. Otra promesa condicionada, que tiene condición. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Si tú te humillas y eres humilde delante de Dios, Él te va a exaltar en su tiempo. Otro ejemplo en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 15. Y estos son promesas que tienen condiciones, condicionadas. Dice en Santiago 5, 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es una promesa condicional. ¿Cuál es la condición? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado? Si esto pasa, si hacen esto, dice, la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, estamos hablando y enfocándonos hoy de las promesas que en Cristo son incondicionales. Un ejemplo de una promesa incondicional está en Génesis capítulo 22, versículos 17 al 19, cuando el Señor habla con Abraham y le dice, en bendición te bendeciré. Como que
A mí decidí bendecirte y porque te voy a bendecir, te bendigo. Y te bendigo y ya está. Como una bendición totalmente incondicional, incondicionalmente. Abraham no tenía que hacer nada, am, no tuvo que poner nada de su parte, no tenía por qué hacer algo bien o no hacer algo mal. El Señor decidió bendecirlo, dice: "En bendición te voy a bendecir, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra". ¿Por qué? Porque Dios dijo que lo iba a bendecir, y era una bendición incondicional. Por lo tanto, todos los creyentes nacidos de nuevo somos generación de Abraham por medio de la fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, que determinó y escogió a Abraham para servirle, para tener una relación con él sin ningún tipo de ley por causa de su relación con él. Y en esas mismas pautas de una relación con Dios a través de Jesucristo es que nosotros seguimos a Yahweh así, en ese mismo plano incondicional. ¿Ves? A pesar de las imperfecciones de Abraham, por ejemplo, que tomó a Lot con él cuando se suponía que dejara a su familia y a su parentela, que se fue a Egipto cuando se suponía que fuera a Canaán, que engañó haciendo pasar a su esposa como solo su hermana, y sin embargo, Dios de todas maneras determinó bendecirlo de todos modos, independientemente de las limitaciones, de las imperfecciones, de los errores de Abraham. Dios lo determinó bendecir. Las promesas de Dios, las promesas de Dios, por cuanto Jesucristo cumplió todos los requisitos para toda promesa en la palabra, entonces cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo y aceptamos ese sacrificio para nosotros en lo personal, entonces esa cubierta nos cubre a nosotros. Entonces podemos darle al Padre el sí. Entonces podemos decir amén, así sea. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo cumplió los requisitos por nosotros. Lo hemos aceptado, aceptado ese sacrificio como para nuestra salvación, como para nuestra bendición. Por tanto, podemos recibir esas promesas en Cristo. Cuando estamos en Cristo, podemos recibir y decir sí. Doy mi consentimiento a estas promesas y le podemos decir a Dios, amén, que así sea, las quiero recibir. Ejemplos de estas promesas, hay una lista, bueno, interminable, yo diría, prácticamente interminable de promesas. Ah, yo sé que hay un número específico, o por lo menos es lo que dicen las personas, pero no voy a ir a todas ellas. Voy a mencionar algunas de las que mencionamos el sábado, que son promesas que llamamos promesas en Cristo. Quiere decir que en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, se describe los resultados de vivir en Cristo, las bendiciones de estar en Cristo. Y podemos mencionar unas cuantas, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice que estamos ya justificados en su sangre, en la sangre de Jesucristo, que por él, por Jesucristo, somos salvos de la ira. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que era justo por cuanto no cumplimos la ley y quebrantamos la ley de Dios, de que hubiesen malas consecuencias y maldiciones de todo tipo sobre nosotros, un montón de cosas malas que Dios nos estaba tratando de evitar, y por nuestra humanidad no podemos cumplirlas, no podemos satisfacer esa perfección, esa santidad para evitarlas. Pero Jesucristo
cumplió esos requisitos. Jesucristo nos redimió cumpliendo Él en nuestro lugar todos esos requisitos para recibir bendición y ser libres de la maldición, de las consecuencias negativas del quebrantar la ley de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice que somos libres de la ley del pecado y de la muerte. No solamente de las consecuencias del pecado, las consecuencias de la muerte, sino del pecado y la muerte misma. En Romanos capítulo 8, versículo 32 dice que el Padre nos dará también con Jesús todas las cosas. En Romanos 8:37 dice que en todas estas cosas, en todos estos retos, en todas estas dificultades, a todo nivel, somos más que vencedores por medio de Jesús que nos amó. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice que tenemos potestad, que tenemos autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañe. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 dice que Jesús es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Así que si necesitamos dirección, si necesitamos una buena posición delante de Dios, si necesitamos ser desintoxicados espiritualmente en nuestra alma, si necesitamos ser redimidos de todo lo malo que ha caído sobre nosotros, ya Jesús es todo eso para nosotros, ya lo es. Siempre que recibamos a Jesucristo, estas son cosas que están a nuestro alcance ya en este momento. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 dice, el Padre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si es nuestro Señor, el Señor Jesucristo es nuestra victoria. En segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que hemos sido hechos la justicia de Dios en Jesús. Hemos sido justificados como si nunca hubiésemos pecado. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que el Padre nos hizo aceptos, aceptos a Él en Jesús el amado. En Romanos 3:24 dice, el Padre nos ha justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea que podemos recibir fortaleza si estamos en Cristo. ¿Cuánta fortaleza necesitamos, verdad? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Jesucristo. Se trata de conocer a Cristo. En segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice que con la pobreza de Jesús, con la pobreza de Jesús fuimos enriquecidos. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, el Padre nos resucitó juntamente con Jesús y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Romanos 5:17 dice que por Jesucristo reinamos en vida, en esta vida, que el Señor ha determinado a través de Jesucristo que vivamos una vida de reino, no una vida de sobrevivencia, sino una vida de reino, aquí, en esta vida. Romanos 5:17. En Juan capítulo 14, versículo 13 dice
que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús lo hará para que el Padre sea glorificado en su nombre, en el nombre de Jesús. Juan 16:23 dice, de cierto, todo cuanto pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. En Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que Dios nos ha perdonado. Él ya no nos ve entonces como pecadores, porque ya Él perdonó nuestros pecados y los ha olvidado. Así que todo pecado que le hayamos pedido perdón al Señor está olvidado y borrado y es como si nunca hubiese pasado. Así que no tenemos que pedirle al Señor con angustia constantemente que tenga misericordia de nosotros, porque ya el Padre tuvo misericordia de nosotros. Entregó a su Hijo para poder tener misericordia. Por su misericordia, por su gracia, entregó a Jesús y Jesús llevó nuestro castigo, llevó nuestros pecados, llevó nuestra maldición para que nosotros fuésemos libres de nuestros pecados y de sus resultados. Ya el Señor ha sido misericordioso y lo que tenemos que decir es que es sí y amén. Sí, Jesucristo, recibo ese sacrificio. Dos ejemplos más. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Tenemos la unción de Dios, la misma unción que tenía Jesucristo. Y conocemos todas las cosas. ¿Cómo podríamos conocer todas las cosas? A través de Jesucristo y de su unción, de su Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Jesús obtuvimos herencia. ¿Y qué herencia? Y todas estas son absolutos, incondicionales. Ya está resuelto, ya ha sido deliberado una vez que das un paso en Jesús, basadas en tu relación con Jesucristo. Y entonces podemos decir, sea conmigo según su palabra. Sí y amén. Que se establezca, que así sea de acuerdo con su palabra. La verdad, que sea verdad para mí, sobre mí, conmigo, que pase lo que pase sin importar las circunstancias, tu verdad, tu promesa se haga una realidad en mi vida. Sí y amén. Independientemente del mundo, independientemente de esta vida natural y humana. Sea conmigo conforme a tu palabra, como decía María, la que fue escogida para ser madre de Jesucristo. En Lucas capítulo 1, versículo 38. Hágase en mí según tu palabra. Ella decía, vayan y hagan lo que Él dice. Eso mismo queremos, que se haga lo que Él dice. Estamos aquí compartiendo contigo lo que Dios dice para que lo hagamos, para que lo hagamos una realidad, para que se haga con nosotros conforme a su palabra, que no suene simplemente como algo lindo, ideal y bonito y qué precioso y cuando lleguemos al cielo puede que suceda, deja ver si pasa, no, que ya hay una conexión, que ya Dios ha puesto todos los requisitos y lo único que tenemos que decir es que sí y amén. Y las promesas de Dios son literales, son literales. Las escrituras en Él dicen lo que quieren decir, lo que significa. Y quiere decir, significa exactamente lo que dicen. Una vez que entras en Cristo, Dios es simple y es directo. Y si tú crees esto, y deseas esto, estás listo para recibirlo, puedes hacerlo en este mismo momento. Tú dirás, María Alejandra, yo no tengo a Cristo en mi vida. Yo no he recibido a Jesús, así que no puedo decir que sí, no puedo recibir las promesas de Dios. Me encantaría, me gustaría, pero no puedo, no doy la medida.
Jesucristo la ha dado por ti. Y si tú le recibes ahora mismo, todas esas promesas se pueden activar. Entonces puedes decir, sí, yo quiero. Entonces puedes decir, amén. No solamente me gustaría, yo quisiera, sino que así sea. Entonces sí las puedes recibir porque Jesucristo ya lo hizo. Y tú dirás, bueno, en algún momento yo recibí a Jesucristo, pero me ha apartado tanto y tanto. Necesito reconciliarme con Dios. Perfecto. En este preciso momento lo podemos hacer. No toma mucho. Simplemente clamar a Él. Y Él no echa fuera ninguno que clama a Él. Puedes repetir conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y mi Salvador. Sé mi Señor y mi Dios. Yo te recibo y recibo tu sacrificio por mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Me reconcilio con Dios a través de ti, Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y haz de mi vida lo que el Creador diseñó que fuese. Que todos los buenos deseos de Dios para conmigo se hagan una realidad a través de tu sangre y de tu Espíritu Santo. Hágase en mí conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si has confesado esto y lo has hecho de todo corazón, no tienes que esperar más. Ya eres parte del reino. Ya estás en perfecta comunión con el Padre a través de Jesucristo. No tienes que ser perfecto. No tienes que arreglar nada porque Dios lo va a hacer Él mismo. Y lo único que tienes que hacer es dejarle hacer lo que Él quiere, buscar complacerle como tú puedas, como un medio de agradecimiento, no de salvación. Ya has sido salvo, ya eres salvo por medio de la fe. No tienes que hacer nada para añadir a lo que Dios ha hecho. No tienes que hacer nada más para activar lo que Dios ya ha hecho. Puedes hacer todo lo que quieras, como quieras recibir, como quieras agradecerle al Padre, todo lo puedes hacer por agradecimiento, porque ya eres salvo. Ya Él te ve como si viese a Jesucristo, puro y limpio. Y quisiéramos ayudarte si estás reconciliando tu vida al Señor, si es tu primera vez que has recibido al Señor como tu Salvador. Si tienes preguntas, si tienes algún comentario, nos encantaría poder ayudarte y contribuir con lo que Dios está haciendo en tu vida. De nuevo, el correo electrónico es info@cchurch.life info@thechurch.life y eso es ZCHURCH.LIFE. Info es INFO, @cchurch.life. Y si tienes preguntas, vamos a contestarlas como sea posible. Si tienes comentarios, si quieres ser parte de C Church como miembro, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por contribuir a lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tienes peticiones de oración, vamos a estar intercediendo por ti. En C Church queremos volver a los fundamentos básicos de la palabra. Queremos la sencillez que es en Cristo, la sencillez cimentada y real de la palabra de Dios. Jesús es real. Él cargó una cruz real con tus pecados reales. Por sus llagas, tú puedes ser realmente transformado en toda área de tu vida. Y nosotros queremos aquí marinar, sumergirnos, empaparnos de la palabra de Dios, absorber su palabra y su presencia y su espíritu. Como decía también
que María, la que fue madre de Jesucristo en la tierra, decía en Lucas 2:19, que ella atesoraba todas estas cosas, las reflexionaba en su corazón. Y eso es lo que estamos buscando, reflexionar y atesorar lo que Dios tiene para nuestra vida hasta que se haga una realidad en nosotros. Ah, la traducción de la Biblia Pasión, si fuera una traducción directa al español, diría, porque todas las promesas de Dios encuentran su sí de cumplimiento en Él, en Cristo. A medida que su sí y nuestro amén ascienden a Dios, le traemos gloria. Le traemos gloria, glorificamos al Padre cada vez que le creemos y le decimos, sí, yo quiero. Y le decimos que así sea en nuestra vida. Aún recuerdo en nuestro servicio en vivo, había una persona que estaba en YouTube y en ese mismo momento recibió fe suficiente para orar por su vecina que estaba con ella viendo el servicio y en ese mismo momento la vecina recibió sanidad física. Yo creo que este es tu momento de conectarte con Dios y recibir milagros, señales, prodigios y sanidades que confirmen su palabra, su verdad y su voluntad sobre ti. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. De nuevo, estamos aquí a su disposición. Si estás viendo esto como una grabación en YouTube, por favor, siéntete libre de dar un me gusta, de hacer un comentario, puedes suscribirte, puedes activar todos los anuncios para que no te pierdas nada y puedes compartir con tus seres queridos la palabra que tal vez te ha sido tanta bendición para ti. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen muy, muy buena semana.